Doctora Rosa, obstetra Rosa, ¿se me escucha? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, muy bien. Ya, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al Diplomado de Monitoreo Electrónico Fetal. Esta noche se abordará el tema de patrones de interpretación normales y patológicos, a cargo de la obstetra Rosa Sánchez Cabezas. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas seguramente lo podrán realizar al finalizar la ponencia de la obstetra. Y aquellos participantes que aún desean inscribirse en el diplomado y obtener los materiales, las clases y la certificación, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a la obstetra. Adelante, obstetra Rosa. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ahorita les voy a compartir. Muy bien, muy buenas noches a todos los participantes de esta sesión de hoy. Bueno, hoy vamos a seguir continuando respecto a lo que es el monitoreo fetal. Vamos a abarcar lo que es tanto patrones de interpretación normal y tanto patológico. Cabe recalcar que voy a proyectar algunas partes tanto básicas respecto al conocimiento de los elementos que hay que tener en cuenta dentro del monitor y de ahí recién para pasar a la parte tanto patológica y bueno, esto con la finalidad de que se pueda diferenciar y se pueda interpretar la parte patológica. Ahora bien, respecto a la parte tanto de interpretación en relación al monitoreo, hay que tomar en cuenta o hay que también tener en cuenta tal cual de aquellos que a menudo, digamos, vemos a este aparatito como tal, el monitor electrónico fetal, como una herramienta crucial para lo que es que el momento de hacer la evaluación del bienestar fetal, sobre todo el proceso llevado a cabo durante la fase del embarazo, la fase del parto. Bueno, en relación al parto, claramente para destacar, más conocido como lo que es el monitoreo intraparto. Entonces, la interpretación de estos trazaditos que van desencadenando en función a las hojitas que van saliendo, pues estas hojitas las vamos a interpretar de la forma que estamos viendo dentro de este pequeño cuadrante, donde la parte superior va en función a la frecuencia cardíaca fetal, donde aquí analizamos pues la parte en relación a los latidos cardíacos fetales, analizamos variabilidad según los tramos en relación a donde vamos a evaluar y analizamos también pues la basal respecto a todo este tramito. La otra línea que se va desencadenando en la parte más inferior, pues acá tiene que ver referente a, digamos, la zona donde se va a llevar a cabo cuando le colocamos el oxímetro, va a comenzar ahí a tallar. Y en la parte más inferior es en relación a donde se va la frecuencia cardíaca, perdón, en relación a donde están las contracciones uterinas que van justamente tallando. Cuando en otros casos hay presencias por acá de desaceleraciones y hay coincidencia con el pico más alto en las contracciones uterinas, pues ahí lo denominamos como tanto desaceleraciones tempranas. Y esto ahorita lo vamos a ver un poquito mejor, pero justamente estaba aprovechando esta pequeña imagen para abarcar. De ahí, ¿qué más nos brinda? Lo que es dentro de estos aparatitos de monitoreo electrónico, nos da lo que es tanto la presión sistólica, diastólica en relación a frecuencia cardíaca, movimientos fetales, la saturación
En este caso, la presión de la mamá. En este caso también nos va a dar incluso los números de en relación a la temperatura. Y bueno, justamente con el fin, si esto puede ser dentro, el monitoreo dentro en relación a un intraparto, a un proceso cuando la paciente está con la dilatación, o un monitoreo con NST normal cuando está en un proceso de control. Asimismo, la ubicación de estos sensores que están por estos ambos extremitos, bueno, antes de hacer la colocación de estos sensores, se le hace lo que es un Leopold. Y en función justamente de lo que es tanto Leopold, pues eh, la parte superior, generalmente a través del fondo uterino, hacemos lo que es el sensor de tocómetro. Y tanto la parte tanto inferior, más incluso cerca la ubicación, la parte del abdomen inferior, a veces la altura del abdomen al costado del ombliguito, por ahí, hace la ubicación de lo que es el sensor para latidos cardíacos fetales. Y de esta manera, con ambos sensores se va graficando ambas líneas, tanto en la parte superior como de la parte inferior. Entonces, parte tanto de lo que es esto, de lo que se talla, imprimir de este registro cardiotocográfico, va a ser esencial a procesos de atenciones prenatales como control de rutina, tanto como en procesos de durante el trabajo de parto. ¿Ya? Para acá. Entonces, vamos a iniciar tanto con las partes básicas respecto a los elementos que componen dentro de ello. Para iniciar, vamos a tocar todo lo que es referente a en este caso justamente la frecuencia cardíaca fetal, y específicamente a la basal. Entonces, vemos como una variable biofísica tal cual, en el que este caso es una condición fetal basal capaz de responder a diferentes estímulos. Para lograr esta interpretación y poder comprender lo que es la frecuencia cardíaca fetal, podemos hacer uso de estos mecanismos fisiológicos que regulan la frecuencia cardíaca fetal. Asimismo, parte de esto también va de la mano con lo que es tantos factores maternos y tantos factores fetales. Hay que tener en cuenta, aparte de ello, que en relación a la frecuencia cardíaca fetal, aquí se mantiene como una especie de marcapaso auricular y va a ser controlada, por este caso, por este sistema autónomo que va a permitir que se dé lo que son las respuestas de inhibición o tanto las respuestas también por excitación. Y en estos ambos casos nos basamos en relación al sistema simpático o tanto por el sistema parasimpático. En el sistema simpático, para hacer un recordar, también hay que ver que produce lo que es en relación a una cardioaceleración. Es como una respuesta excitatoria que se transmite desde la parte de la médula hacia la parte del nódulo auriculoventricular. Y en relación al parasimpático, pues cabe destacar que produce una respuesta inhibitoria en el cual se transmite desde la parte de la ubicación del nervio vago hacia el nódulo sinusal. Aquellos valores normales que hay que tomar en cuenta también sobre lo que es en relación a la frecuencia cardíaca fetal, sobre todo si tenemos un feto que ya está a término, pues va a abarcar desde los latidos que van desde 120 a 160 latidos por minuto. Cabe destacar que estas variables o estas constantes va a basarse tanto en un NST o un test no estresante. Entonces, además de ello, también la normalidad de este caso de en relación a la frecuencia cardíaca fetal depende también en relación a esos sistemas, ¿no? Los cuales aquí van a abarcar si son sensibles a los cambios por oxigenación fetal, en caso que de repente hay compresión de alguna relación a la útero placentaria, entonces compone esta función. O de repente nutricios, de repente el bebé está con un RCU. Por otra parte, también va a disminuir en relación a la frecuencia cardíaca fetal a medida que va avanzando la gestación. Entonces podemos tener incluso un estado de bradicardia. Bien, en dado de aquí hay que tomar en cuenta que la taquicardia va a abarcar mayor de 160 y una bradicardia va a ser menor de 120. Ahora bien, por esta otra parte,
He colocado la imagen respecto a la frecuencia cardíaca en relación a la línea de base. Como vimos la parte anterior, va a basar en un rango normal tanto de 120 a 160. Y en el caso que estemos haciendo mención a una taquicardia, aquí nos está colocando una brecha en relación a un monitoreo intraparto, porque acá se menciona el 110. Es la diferencia en la cual en el NST 120-160, intraparto va a abarcar de 110 a 160, porque menor a ello tenemos bradicardia y mayor de 160 tenemos taquicardia. En situaciones cuando hay una frecuencia cardíaca normal, según otra parte de literatura distinta a lo que se está proponiendo aquí, porque hay dos literaturas distintas incluso de ello, es que acá nos dice de 110 a 150, incluso debería ser hasta 160. La taquicardia ya va a abarcar mayor de 160, tal cual está aquí. Y la bradicardia se va a mantener cuando sea menor de 110. Hay autores justamente referente a lo que son, cuáles son los límites, cómo se clasifican y respecto a esto. Es, por ejemplo, de Hong, que nos hacía mención cuando hacía la clasificación de en tres partes, en el cual su sistema de clasificación, claro, se ha basado en estudios claro, anteriores, pero igual él hacía en esta división de tres partes, dirigidos también hacia una frecuencia cardíaca fetal. Caldero Barcia también es otro autor referente a lo que estamos haciendo mención ahora, en el cual desarrolló su método para medir la frecuencia cardíaca fetal utilizando lo que es un fonocardiograma. Y Wood, por el otro lado, un tercer autor también conocido, es que desarrolló el método de registrar frecuencia cardíaca fetal utilizando un estetoscopio electrónico. Entonces, más o menos para mencionar un poco más de la parte histórica de cómo se fue dando este proceso. En estos casos les he traído material referente a lo que son artículos de publicación científica y en este presente caso, como esta sesión trata más de patológicos, les he traído por eso en mente este tipo de información. Presenta el siguiente caso clínico de patrones anormales en relación a la frecuencia cardíaca fetal, que son causados por procesos tanto fisiopatológicos distinto en situaciones de acidemia fetal. En esta precisión quiere decirnos que en este estudio se ha abordado en estudiar patrones anormales en relación a la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, cuando nos dicen aquí lo que es una acidemia fetal, vamos a verlo como una vía común, a veces que se puede llevar hasta incluso un estado de muerte o de lesión del sistema nervioso cerebral. Pero otras condiciones pueden provocar esos cambios significativos en los patrones, justamente en relación a los patrones anormales que se hacen que produzca lo que es acidemia. Ahora, para repasar un poquito tanto la parte fisiopatológica que hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta que es la parte si hay infección, si hay anemia fetal, si hay enfermedad cardíaca congénita, si hay lesión del sistema nervioso central. Cualquiera de uno de ellos podría generar tanto parte de un proceso patofisiológico. En este caso presente es el registro cardiotocográfico de una paciente de 25 semanas y 3 días de gestación que se quejaba por justamente presentar este tipo de patrón característico normal. Ahora, al ingreso, justamente al ingreso, había ya una frecuencia cardíaca fetal basal normal y una variabilidad de estilo tanto moderado y sin desaceleraciones. Sin embargo, pasó al menos el lapso de 9 días después de este ingreso y más o menos alrededor de las 26 semanas con 5 días de gestación, se observaron ya presencia de contracciones uterinas. Y lo adicional a ello es que tenía ausencia de variabilidad en relación a la frecuencia cardíaca fetal. Recuerden que ese patrón se toma en relación a la línea de base justamente de la frecuencia cardíaca fetal. Ajá. También se dio desaceleraciones variables ocasionales, justamente las partes que ustedes ven en el presente trazado donde está señalando las flechas. Ahí. Entonces, en esos puntos que están señalando justo acá por estas partes, las flechitas, estas desaceleraciones variables y
Antes del parto, sobre todo parto por cesárea, el feto seguía presentando ausencia de variabilidad. Y recuerden que la ausencia de la variabilidad está relacionado sobre todo a nivel la parte del sistema nervioso. Entonces el feto había desarrollado taquicardia, imagínense, mínima variabilidad o ausencia, sumado a una taquicardia de 180 latidos por minuto, con desaceleraciones variables tanto moderadas o severas, incluso de donde en esta partecita está señalando ya las flechas, ese tipo de desaceleraciones algo más amplias. Entonces, según esta afirmación, estos hallazgos, o estas formas de que ustedes están observando en relación a la descripción y en relación también a los que nos señalan las flechas presentes, pues los patrones en relación a la frecuencia cardíaca fetal inicial, tanto en el proceso, miren que se está haciendo más lineal o incluso ausente, pues hay que verlo como una especie, digamos, si hablamos de MIP, le vamos a ver un tipo de categoría 2 o incluso 3 como la terminación final del trazado. Y estos patrones pueden ser indicadores importantes, sobre todo a nivel del estado fetal, sobre todo si apreciamos variabilidad tanto ausente. Por otro lado, si seguimos viendo al nivel del trazado, una intervención intraparto, digamos, oportuna, basado sobre todo en la evolución de cómo se están dando los patrones del primer trazado, segundo trazado y hacia el tercero. En, en este caso, claramente, digamos, vamos a observar lo que es en relación a la evolución de estos patrones en la frecuencia cardíaca fetal para prevenir y no llegar a lo que no queremos llegar netamente a un estado de acidemia fetal. Entonces, lo sugerente en este estado ácido base, sobre todo a nivel del cordón umbilical al nacer, es que, digamos, de repente sea considerado como parte de un estándar para que nosotros logremos lo que es evaluar la oportunidad de intervenciones más tempranas. No queremos llegar a tener tanto variabilidad, tanto ausente o inminente, para de repente tener repercusiones donde haya presencia de más desaceleraciones. Entonces, parte de estas implicancias de lo que podemos también sacar como conclusión en función al último trazado es que consideremos procesos previos relacionados a lo que es el patofisiológico, desde poder interpretar desde el segundo trazado e ir tomando como sospechas, e incluso de repente si vemos algo adicional al primer trazado. Entonces tomemos decisiones sobre lo que es intervenciones tempranas, manejo de algún tipo de reanimación fetal intrauterina para prevenir complicaciones neonatales y nuevamente no queremos llegar a un estado de acidemia fetal. Entonces, justamente este casito presente pareció como que daba esta información adicional a lo que era tanto decir patrones anormales que podrían darse y no necesariamente a la primera entrevista o al primer monitoreo obtenemos todo lo mejor. Sin embargo, si volvemos a ser insistentes o sospechosos de algún tipo de indicio en el primer trazado, podemos ir viendo la secuencia de esto como podría conllevar, a pesar que en este caso presente tenía 26 semanas. A ver, ¿qué más? Muy bien, vamos a pasar hacia la siguiente, referente a lo que es tanto variabilidad. Y en este caso vamos a mencionar sobre todo la importancia de esta variabilidad, tomando el caso, perdón, en cuenta el casito anterior. Cuando tenemos la presencia de irregularidades o pequeñas oscilaciones en relación acá al registro de frecuencia cardíaca fetal, am, su reducción o de tanto desaparición va a constituir un signo de mal pronóstico, sobre todo que venga a ser relacionado hacia un daño a ese sistema nervioso central. Ahora bien, las contracciones que se puedan generar en relación tanto lo que produciría a nivel del corazón fetal van a ser originadas por, en este caso, un marcapaso auricular o en caso si habláramos una frecuencia cardíaca fetal, puede disminuir o aumentar por influencia del sistema nervioso simpático o tanto parasimpático, ¿sí? Entonces, asimismo, en este caso depende de la variabilidad normal, representa tal cual la existencia de una vía nerviosa más íntegra entre en los casos
que justamente están de la mano lo que es la corteza cerebral, el bulbo raquídeo, el nervio vago y tanto el sistema de conducción cardíaca. Siguiendo esta línea, eh, cabe recalcar también que el resultado de ciertos mecanismos, tanto cardioestimuladores, también esto podría de repente modificarse a medida que avance la edad gestacional. El equilibrio de este caso también establece, por así decirlo, que la frecuencia cardíaca fetal también se mantenga durante este estado. Ahora, como resultado de que la frecuencia cardíaca fetal presente oscilaciones también en relación de latido a latido, de repente por estimulación, por EVA o por otras adicionales que podría generar un cambio brusco por algún momento. Em, por otra parte, ciertas características que hay que tomar en cuenta de la gráfica de las variabilidad también es ver respecto tanto a la amplitud, visto como la altura de las oscilaciones o la anchura de la banda de frecuencia, y nosotros lo interpretamos como latidos por minuto. Por otro lado, en relación a la frecuencia, acá vemos oscilaciones que se van a producir en frecuencia tanto de 3 a 5 ciclos por minuto, y estos pueden llegar hasta 19 ciclos incluso. O al contrario, limitarse a hacer esta incluso solamente de uno por minuto. ¿Qué tenemos en relación al aspecto? Cuando observamos la línea que lo constituye y presenta irregularidades muy pequeñas, que no son aceleraciones ni tampoco desaceleraciones. Vamos a ver unas imágenes de justamente referente al tanto la variabilidad un poquito más adelante. Pero aparte de tener en cuenta los componentes que tenemos que ver tanto si es a corto plazo, si vemos en relación de latido a latido, si hay variación entre dos latidos cardíacos fetales, más o menos en este lapso, y si tenemos de largo plazo, son los cambios o oscilaciones de los latidos cardíacos dentro de un minuto. Respecto a la clasificación, tenemos dos autores que son muy conocidos en ellos, como lo que es de Hamacher, cuando nos dice que es un tipo de variabilidad silente si es menor de 5 latidos por minuto, si es ondulatoria reducida, que va de 5 a menor de 10 latidos por minuto, si es tanto ondulatoria normal, si es de 10 a menos de 25 latidos por minuto, y si es saltatoria cuando hay un mayor de 25 latidos por minuto. Por esta otra parte tenemos según Nietzsche, que define la variabilidad tanto en ausente y incluso tanto lineal, de repente indetectable. Define como mínima cuando este rango sea menor de 5 latidos por minuto. Es como moderada si va de 6 a 25 latidos por minuto. Y si de forma marcada cuando se da de mayor de 25. Cabe destacar que entre estas ambas presentaciones, entre ambos autores, pero también por así mencionarlos, eh, perdonen, un minuto, por favor. Ya, ahora sí, perdonen. Agregando aparte de estos dos autores, hay estudios que se han mencionado sobre ellos donde han encontrado que al menos el 83% de estos trazaditos que se expresan eh, o reducidos, a veces generalmente desembocan en muerte, sobre todo en casos que haciendo mención cuando es tanto ausente, según Nietzsche, o cuando es tanto por Hamacher, si es tanto silente. Entonces, hay ciertos estudios que también hacen relación que deberíamos observarlos en relación al aspecto plano, o sea, el aspecto de la variabilidad plana observada y el ADGAR del recién nacido. Entonces, de repente por ahí también podríamos ir hacia la parte de la investigación y correlacionar y más o menos decir si por esta parte podemos sobreentender o sobrellevar a que esto pueda tener esta condición con un 80% de seguridad.
Ahora bien, vamos a abarcar esta parte del caso clínico presente, en el cual he encontrado esta investigación. Bueno, se ha hecho publicado todavía en 23, y nos hace mención a la asociación entre la marcada variabilidad, por eso que les he colocado la imagen aquí de una marcada variabilidad que se refiere cuando es mayor de 25 latidos por minuto, y la acidosis neonatal. En este caso, sobre todo presente, hace como que dice en mujeres que tienen un trabajo de parto con mayor igual de 37 semanas de gestación, o sea, está enfocado en este grupo poblacional que va a indicar o este grupo a estudiar. Y aparte, a ver, ya, listo. Aparte, nos hace mención a lo que es tanto la acidosis neonatal. Entonces, donde especifica que va a estar visto por un pH a nivel de la arteria umbilical entre que se mantenga menor de 7 hasta menor de 10, menor o igual de 7 o 10. Cuando se expresó este tipo de variabilidad marcada como en la presente imagen, se ha asociado que esto está presente hasta 2 veces mayor de que el caso a determinar, el caso a estudiar, pueda desencadenar una acidosis neonatal. Por ende, esta asociación de la marcada variabilidad y un estado de acidosis neonatal sigue siendo significativa, sobre todo en grupos con categoría 1 y 2 de Niche. Cabe indicar que en estos ambos casos eh, nos vamos a ir dirigidos o enfocados cuando tenemos tanto un monitoreo intraparto, por el hecho de la clasificación de las categorías. Entonces, aparte de ello, también hay que recordar que la marcada variabilidad, sí, tiene cierto índice si vemos más aún lo que compone una categoría 1 o 2, sobre todo la 2. Hay relación con ciertos casos de tener una acidosis neonatal, pero hay otra terminología que de repente también podrían revisarlo en las guías para tener un poco más en cuenta lo que es referente a una encefalopatía isquémica hipóxica o tanto una especie de estado de parálisis cerebral, que serían resultados clínicamente más relevantes o unas consecuencias más marcadas si esto aún se deja sobrepasar. Estos eventos por estos casos de ambos que acabo de mencionar realmente son muy raros y requerirían incluso de una inclusión de algún tipo de número importante de mujeres para decir que definitivamente esto abarcaría, desencadenaría, pero son casos raros que se han estado presentando. Entonces, también, finalmente, parte de este estudio, justamente al hacer mención a estos dos diagnósticos, ha asociado el hecho de que tener un pH de arteria umbilical en estos rangos, menor de 7,10 en este caso, y con otra situación relacionada a una encefalopatía. Entonces, aún este estudio ha sido algo cortito, han determinado algo pequeño, algo que se ha dado por presencia. Esos son como algunos de estos casitos. Entonces, se promueve o se sugiere que de repente revisar y crear otro tipo de investigación para tener la seguridad de que esto va a desencadenar en esta fase final. Bien, por este otro lado, vamos a abarcar a lo que es tanto las aceleraciones. Y las aceleraciones como tal son como ascensos transitorios relacionados a la frecuencia cardíaca fetal que va a ir por encima de la línea de base. Y este puede presentarse, claro, de modo espontáneo, ser inducidos por la actividad uterina. A esto me quiero referir cuando hacen con la estimulación vibroacústica, el EVA, y la estimulación manual incluso, ¿no? Cuando hacen con simplemente al momento de hacer el Leopold y hay una pequeña reacción a ese momento. Aparte de ello, hay que recalcar aquellas causas que podrían generar también lo que son tantos, lo que es la aceleración, movimiento fetal tanto de repente espontáneo, al momento que se le estén realizando una exploración vaginal, presentación de nalgas en este caso, contracciones uterinas si de la gestante y hasta en un labor de parto, palpación abdominal cuando le estén haciendo el Leopold, que haya una estimulación vibroacústica. Hay que recalcar que también respecto a la parte de la aceleración,
Lo decimos como aceleración tanto prolongada, o sea, una aceleración realmente a que abarque más prolongado, cuando hay más de 2 minutos de duración, pero al menos menos de 10 minutos durante un tramo a examinarse, porque durante todo el tramo de por sí de monitoreo hacemos una división algo imaginaria de 3 tramos y ahí es lo que analizamos para determinar tanto si es tanto prolongado o tanto por lo que podría determinarse un cambio de línea de base. Por ende, 2 minutos de duración de un tipo de aceleración, pero que sea menos de 10 minutos. Si hay un tiempo mayor a este rango que les menciono, se les considera como un cambio de línea de base. La parte acerca de los requisitos que hay que tomar en cuenta también al evaluar las aceleraciones es que en caso que sean de 32 semanas o más, la amplitud deba ser igual o de 15 latidos por encima de esta frecuencia cardíaca fetal y la duración mayor de 15 segundos, pero menos de 10 minutos. Todos tratamos de colocarle el empalme en la división que es menor de ese tiempo. En caso que sea menor de 32 semanas, la amplitud va a ser mayor o igual de 15 latidos por encima de la frecuencia cardíaca fetal basal y respecto a su duración, va a ser mayor o igual de 15 segundos y menor de 10 minutos. Ahora bien, hay que, aparte de ello, ver también lo que es referente a las causas. Y en este caso, en la relación a las causas, pues tenemos causas por un movimiento fetal espontáneo, floración vaginal, justamente lo que les estaba haciendo mención hace un momento. Todas estas causas presentes. Ahora, por este otro ladito tenemos imágenes respecto a los tipos de onda que pueden también presentar como especies en forma de aceleración. Tenemos en esta primera imagen un tipo de onda denominado omega, aquí en la parte superior. Es similar a la letra griega como tal cual el omega y con un pico pronunciado. Tiene un pico pronunciado, pero también tiene una banda ancha. Este tipo de ondas que se presenten en un caso de monitoreo fetal quiere decir que es un indicador de actividad fetal normal y generalmente se considera como un patrón algo benigno. Vemos hacia la parte más inferior, tenemos la onda lambda, que tiene esta característica en el cual forma como una letra griega, como una V en la parte superior, luego baja y luego vuelve a tener otro pico, pero más pequeño. Y luego vuelve a retornar y regresa a su línea de base otra vez. Este caso va a estar relacionado, o bueno, significa también con aquellas aceleraciones transitorias en relación a la frecuencia cardíaca fetal, típicamente visto como algo benigno. Por este otro ladito tenemos la onda elíptica y en este presente pues forma como una especie de elipse, vemos que suben como una especie de montañita un buen lapso de tiempo, luego vuelve a bajar y regresa a su línea de base tratando de colocarse en la línea normal. Se ve realmente es menos común apreciarlo dentro de un monitoreo fetal y el significado de la presencia de estas ondas está asociado a patrones donde hay la frecuencia cardíaca o tanto en relación aquí al flujo sanguíneo. Tenemos acá la parte periódica y respecto a la periódica son ondas que se repiten en intervalos tanto regulares. Tienen una forma tanto irregular, no hay una silueta, por así decirlo, un patrón exacto. Y el significado puede ser indicador de patrones de desaceleraciones relacionados con contracciones uterinas, como lo que son desaceleraciones tempranas o tardías, y claro, deben ser evaluados durante ese momento. Sobre todo si hay que tener cuidado en el momento de que tengamos un tipo de desaceleración tanto tardía. Entonces, en función acá al contexto clínico, en estos casos de tipos de ondas, utilizamos para lo que es evaluación frecuencia cardíaca fetal y, bueno, adicionalmente los otros parámetros, pero en más relevancia lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Aquí en este otro apartado tenemos acerca de
cuáles son ciertas características de la frecuencia cardíaca fetal en el lapso de gestación desde las 25 a las 28 semanas de gestación. Entonces, este estudio que se ha realizado tuvo como parte de este objetivo lo que es definir qué características tienen la frecuencia cardíaca fetal, pero exclusivamente en este parámetro es el lapso de edad gestacional, sobre todo tomando en cuenta que han sido en embarazos de bajo riesgo y para determinar lo que son criterios de reactividad en relación a la frecuencia cardíaca fetal. Aquí se han monitorizado a mujeres con esta condición de bajo riesgo y los hallazgos que han obtenido justamente por este estudio es que eh, respecto a los criterios tanto de reactividad, dicen que se definió la presencia de dos a más aceleraciones en el lapso de 20 minutos y eso es parte tanto de un buen indicador. Las aceleraciones se evaluaron en base a la duración. Si fueron como el caso anterior, tipo de ondas, ya vimos aceleraciones. Dice que en ese caso las aceleraciones se evaluaron tanto si es una onda corta, una onda larga, si cuánto tiempo de latidos fetales ha abarcado. Entonces, más por ese lapso. Las influencias, por así decirlo, respecto a la edad gestacional, o sea, del por qué de repente han tomado tanto la edad gestacional presente, han logrado identificar que la reactividad presente tendió a aumentar en relación a la edad gestacional, aunque las diferencias no fueron, digamos, estadísticamente significativas. Pero viendo la parte clínica, indican que reducir los riesgos de criterios de amplitud y aceleración como a 10 latidos por minuto, sobre todo tomando en cuenta embarazos prematuros y recordando la parte teórica de variabilidad, que digamos, ¿no? En cuestión de variabilidad, cuando era menor, como en este caso presente es menor, tanto de 32 semanas, o si hacemos un tipo de monitoreo a uno de 28 semanas en relación a la variabilidad va a haber este cambio distinto y eso no quiere decir que haya un daño a nivel del sistema nervioso central, sino que aún estamos en proceso de maduración de este sistema. Entonces, por eso va a haber esta pequeña variabilidad. Entonces, a medida que avanza la edad gestacional, hay tendencia hacia una mayor reactividad. Por eso, mientras que sea menor, la reactividad o la variabilidad va a ser mínima, incluso tanto reducida. Entonces, parte de ese estudio, eso es lo que quería corroborar, lo que decía en relación a la parte teórica. Si avanza la edad gestacional, avanza una mejor maduración del sistema nervioso central y también avanza en cuestión a la reactividad, como de la mano va lo que es al hecho de hacer esta maduración justamente conjuntamente con su edad gestacional. Vamos a ver lo que es tanto desaceleraciones. Y en este caso, desaceleraciones como tal, vemos que es como una disminución transitoria de la frecuencia cardíaca fetal. Tipo que tenga que de repente de darle la mano, digamos por así decirlo, de cuánto deba de durar. Dura 15 segundos o más y es menor de 10 minutos. Claramente dentro de ese rango tiene que tener lo que es 15 latidos o más por debajo de la línea de base. Asimismo, vamos a ver que en el caso si decimos o interpretamos la palabra tanto desaceleración como este pico de aceleración baja que se va dando, em, estos descensos que se dan de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de esta línea de base no se haya de repente tan unificada, por el cual nos referimos a ellos con términos de desaceleraciones, otros casos como DIPS, otros casos como tanto bradicardia. Aparte de adicional de esto, hay que de cierta manera también recordar o reconocer cómo es que se produce el inicio de las desaceleraciones. Este inicio de las aceleraciones vamos a poder observar, vamos a hacer una imagen con la parte inferior. Voy a acercarlo un poco más. A ver, acercar.
Ya. Este inicio de desaceleración que estamos prácticamente viendo en esta partecita, ahora sí completo, ya, se produce simultáneamente con el inicio tanto de una contracción. Si vemos por el otro lado, claro que aquí va a variar un poquito si es tanto un dip 1, un tanto un dip 2, o algo tardío o algo temprano. No hay un tiempo, generalmente hay veces de retraso. Debería ser una imagen junta, pero este es un casito distinto. Entonces, cuando esta rama ascendente, es decir, este que aquí, que va bajando, de la contracción, la frecuencia cardíaca fetal desacelera también a la vez, en proporción al grado de la presión que también va a ir ejercido contra la cabeza fetal, en el caso que se esté dando por un TIPS, tanto por la ubicación de la cabecita fetal. Entonces, cuando llega tanto a la parte más baja, en el caso presente, ya pues hace en relación a la acme de la contracción, como le dice. Y cuando esta presión contra la cabeza del feto es más intensa, la desaceleración aquí va a alcanzar el punto más bajo que tenemos presente. Y a medida que esta contracción disminuye, por ende, hacia el otro plano, hay una presión que se va a ejercer contra la cabeza fetal y la frecuencia cardíaca fetal también comienza también a regresar hacia sus valores normales y comienzo a subir y a tratar de llegar nuevamente a la parte de mi línea de base. Cuando ya termina mi proceso de contracción, en relación, si observamos a la relación acá, la frecuencia cardíaca fetal ha vuelto al nivel que tenía antes de la desaceleración y por lo tanto, bueno, no hay tiempo de retraso entre la parte final de una contracción y la parte final, perdón, final de una contracción y la parte final de una desaceleración. Entonces, más o menos algo así en relación a una desaceleración con una contracción. Vamos por este otro apartado. Tenemos aquí presente un estudio, lo que es referente con el objetivo de determinar las desaceleraciones variables y ha identificado lo que es en función a 8 subtipos de este tipo de desaceleraciones. Claramente van a estar definidos en función a su tamaño, van a estar definidos también en función a lo que es su forma. En este tipo presente es una forma tanto bifásica, por este otro lado es una forma secundaria, pero más prolongada. Y en este otro caso es como una especie de péndulo, pero que va a ir en aumento, pero luego va a ser tanto transitoria, va a regresar de forma en aumento de a pocos y vuelve a regresar a su línea de base. Y así en este caso clínico presente también hay la descripción de cada uno de ellos. Bueno, y este es que de aquí en este caso una desaceleración, pero ha tenido un retorno tanto lento hacia su línea de base normal. El propósito de este presente artículo es que puede medir lo que es la frecuencia de las aceleraciones variables, teniendo ciertas características visibles que estamos viendo. En este caso les estoy mostrando los 4 primeros. Igual si acceden acá en la parte inferior, les estoy dejando la descripción del link completo para que puedan leerlo. Am, entonces, justamente con el hecho de proporcionar estos 8 subtipos de los tipos tanto de las aceleraciones variables, em, además de ello, determinar si alguna de estas características de los 8 subtipos podrían, por así decirlo, discriminar a bebés de repente con alguna acidosis metabólica en relación a la arteria umbilical o con casos también presentes que se podrían presentar de una encefalopatía neonatal en aquellos con presencia de acidosis metabólica. Incluso además de ello, estos trazados claramente se han utilizado un tipo de tecnología, el cual utilizaron el Pericalca Patterns. Es una versión de New Jersey en el cual es un tipo de software que usa un reconocimiento de patrones que ha identificado justamente estos tipos característicos. Midió su frecuencia cardíaca fetal y la variabilidad tanto inicial. Además, claramente también va a haber la parte de aceleraciones, desaceleraciones, que están basados en un criterio de Niche. Anterior de este estudio presente, también habían salido otros que sí habían examinado la relación entre desaceleraciones variables con ciertas características, tanto tamaño, forma, resultado,
Pero esto tiene esta forma peculiar. A pesar de ser un tipo de software, ha identificado estos 8 subtipos, ha identificado la interpretación de todos estos subtipos y ha relacionado que tenga que tener en cuenta con la acidosis metabólica. Y gran parte de ellos considerándonos dentro del diagnóstico de una categoría 2. Entonces, estos resultados o lo que parte que ellos esperan en relación a esta presente investigación es que confirma que los bebés de repente nacidos con acidosis metabólica tenían más desaceleraciones, justamente por estos 8 subtipos, más contracciones y menos aceleraciones en comparación con aquellos con tanto, podría decirse, con tanto gases arteriales normales. Entonces, las únicas desaceleraciones variables que mostraron una discriminación estadísticamente significativa en este caso, entre estos dos grupos, bueno, yo lo he agrupado justamente en cuatro, ambas imágenes están aquí, y fueron aquellas que sobre todo tuvieron una duración más prolongada, como en este caso, retorno lento, retorno más prolongado. Por ende, sin embargo, a pesar de toda esta presente explicación, aún se necesita de repente más gradación, algún otro sistema que sea más exacto en relación para confirmar lo que se está proponiendo y efectivamente decirnos si estos trazados necesariamente van a conllevar a una acidosis metabólica. Entonces, justamente esta es la parte, eh, digamos, la parte de la evidencia que se sugiere que siempre en todos los casitos sugerimos, o en todos los casitos se sugiere que se haga más investigación, para sobre todo generar más vericidad, sobre todo de estos estudios, si es que podríamos seguir siguiendo la misma línea. Ahora bien, les he colocado tanto casos, tienen 2 casos clínicos que en este caso estamos observando uno referente a lo que es una preeclampsia severa. Y en este trazado, tanto de preeclampsia severa, hay que observar, miren la parte en relación a la primera línea con la fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal, momentos de caída, en cuál tipo de desaceleración, y por otro momento de caída de desaceleración, a pesar que se les ha aplicado, miren, un estímulo vibroacústico de cúbito lateral izquierdo, otro estímulo vibroacústico. Incluso sobre la parte del estímulo vibroacústico, la teoría nos dice que debemos aplicarlo al menos en un lapso tanto de 10 minutos. No podemos aplicarlo vibroacústico, luego otro vibroacústico no se debería, porque también podemos generar un estado de estrés al feto. En este caso, es una gestante que tiene 33 semanas, tuvo una cesárea por también tener un TBC pleural y fue en este caso un Adgar de 8, otra de 9,5 a los 5 minutos y tuvo un líquido amniótico meconial. Claramente el peso de sexo fetal fue de 1.616 gramos. Tuvo en este caso presente lo que es una preeclampsia severa, que justamente si observan también la parte del tramo hacia abajo, lo que es en relación a las contracciones, la cantidad de movimientos fetales, que son estos pequeños copitos de nieve que se aprecian, yo les digo así como copitos de nieve. Entonces va a tener este impacto significativamente tanto en la función placentaria, cabe recalcar, recuerden un poquito de la parte de la uteroplacentaria. Entonces afecta justamente en la oxigenación. Al afectar a la oxigenación, por ende, podríamos tener más casos referentes por desaceleración, porque es justamente la clasificación de ellos que es relacionado a la oxigenación fetal o no relacionado a ellos, más antes conocido como DIP 1, DIP 2 o parte de DIP 3. Algunas características que vamos a detallar aquí es, por ejemplo, vean la parte de la variabilidad. En algunos sectores está la variabilidad ciertamente disminuida, como la parte inicial, hacia como la parte final. Y esto a la vez pues involucra a nivel del ritmo cardíaco fetal. Más o menos en esta línea estamos trabajando con 140 hacia 150, 145, 150 por esta línea. Tratemos de tomar donde no haya movimientos, no haya aceleración, no haya desaceleración, alrededor más o menos de 145 por este tramo.
¿Qué más? Ahora, por la parte de la variabilidad, incluso se puede tomar en relación al mismo punto donde estamos observando lo que es respecto a la toma de la frecuencia cardíaca fetal basal. Puede disminuirse en casos con preeclampsia severa porque indica justamente posible estrés fetal. Imagínese que de por sí ya tiene estrés fetal y adicional a ello se le ha estimulado con EVA 2 veces, se le ha puesto en decúbito lateral izquierdo 2 veces o derecho otra vez más. Entonces ya estamos generando estrés. Si ponemos adicional, estamos observando ahora en función a las desaceleraciones presentes y vemos, ¿hay coincidencia o no hay coincidencia en relación al pico más alto de la contracción uterina? En este caso presente tenemos desaceleraciones tardías, porque no hay un punto coincidente de la punta de la contracción con el pico más bajo perdón, de la punta más alta de la contracción con el pico más bajo de la desaceleración. Entonces, estas desaceleraciones tardías son desaceleraciones del ritmo cardíaco que está ocurriendo después del inicio de contracciones uterinas y van a ser más comunes en pacientes con justamente preeclampsia severa y eso se debe a la disminución del flujo sanguíneo a nivel útero placentario. Ahora, ¿qué más podemos observar? Podemos ver también signos de hipoxia fetal y esto incluye cambios en el ritmo cardíaco fetal, como de taquicardia hasta bradicardia o presencia de desaceleraciones tanto variables. Más o menos la fase inicial va en 140, 140, luego vamos teniendo como que 145 y te va manteniendo en ese tramo, pero ha habido una pequeña variación. Entonces, también como da desaceleraciones variables, incluso tanto prolongadas, esta también un poquito más prolongada, esta es una tanto variable, otra variable. Hacemos también, hay que tomar en cuenta lo que es la evaluación de restricción de crecimiento fetal, y esos casos de preeclampsia severa puede estar asociado con restricción de crecimiento fetal, por lo que se puede observar una disminución de crecimiento fetal mediante el uso de mediciones ecográficas. Aparte, añadido juntamente con él, es que se hace lo que es la evaluación del líquido amniótico, porque también nos podría indicar presencia de oligodramios, por lo cual la evaluación del volumen de este líquido puede ser importante para que nos sugiera alguna información más adicional, lo que es respecto al parte de monitoreo fetal. Si observamos ahora la parte de la parte media, referente a los movimientos fetales, se pueden observar cambios en la actividad fetal en respuesta al estrés, sobre todo este intrauterino, que va a ir asociado a esta preeclampsia severa. Entonces, como tanto de parte fundamental en relación aquí al monitoreo, en estos casos tanto severo, hay que detectar estos signos a nivel analizando la frecuencia cardíaca fetal, analizando movimientos fetales y analizando en relación a las contracciones uterinas, sobre todo para evaluar desaceleraciones, punto de coincidencia entre contracción uterina y el pico más bajo de la desaceleración. Por esta otra parte, tenemos un caso clínico de una paciente con hipotiroidismo, con hipotermia. Se le realizó una cesárea por sufrimiento fetal agudo. Sexo fetal fue femenino. Adgar 4 al primer minuto y Adgar de 6 a los 5 minutos. Peso de 424 gramos. Y el patrón presente ha sido un patrón con características de bradicardia sinusal marcada. Añadido también ha tenido lo que es un estado tanto de hipotermia. Hay que recordar la parte sinusal, que es aquella característica que generalmente tiene casi el mismo patrón sobre todo en el dibujo que se va generando, casi se mantiene el mismo patrón. Entonces, sobre todo si tenemos una bradicardia, como así nos dice, menor tanto de 110, incluso nos dice recalca, es marcado, es porque hay una disminución significativa en este tramo y prolongada incluso. En relación acá, claro, estamos tocando lo que es en relación a la frecuencia cardíaca fetal, junto con la presencia del patrón sinusoidal. En algunas partes trata de mantener este patrón continuo, luego para y luego vuelve a continuar con otro patrón continuo. Viendo la parte de la frecuencia cardíaca fetal, este estará por debajo del rango normal, 110, incluso hasta 100. Ah, aparte, claro, también va en relación a la regularidad.
A diferencia de la presencia aquí de desaceleraciones, la bradicardia sinusal marcada es un patrón de frecuencia cardíaca fetal que generalmente se mantiene de forma regular. No hay mucha variación, incluso se trata de mantener dentro del mismo rango. Y justamente la parte que nos dice sinusoidal es el trazado cuando el ritmo cardíaco fetal va a mostrar características como oscilaciones suaves, como en este caso, oscilaciones pequeñas, y regulares de la frecuencia cardíaca, similar a una onda sinusoidal, justamente. Este patrón que se está dando, claro, es tanto distintivo, sugiere un estado tanto de tener sufrimiento fetal, y tomemos también en cuenta que no hay presencia de variabilidad. La variabilidad en este caso está notablemente disminuida o incluso tanto ausente, más hay oscilaciones tan altas, y eso nos marcaría una variabilidad tanto aumentada o alterada, lo que indica también que hay compromiso, podría decirse tanto compromiso fetal o grave, si añadimos a esto un tipo de eh, donde el patrón de bradicardia incluso se mantenga más prolongado. Entonces, es importante de este casito también lo que es destacar que la bradicardia es claramente una situación de emergencia obstétrica, debe ser aplicada algún tipo de en este caso de reanimación fetal intrauterina. Entonces, te vamos a intervenir y tomar las medidas necesarias y terminación del parto por la vía necesaria también. Bien, hasta aquí hemos abordado respecto a estos patrones anormales en monitoreo fetal. Y bueno, viendo que la parte sobre todo haya sido provechosa para ustedes, sobre todo la parte de investigación, para que también tomen en cuenta si es que también les gusta la parte de la investigación como a mi persona. ¿Algún tipo de consulta hasta el momento? Bien, entonces me despido. Que tengan muy buenas noches y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.